Bienvenidos, gracias por estar con nosotros, por iniciar este 2023 con nosotros, aunque con estas tremendas imágenes, ¿no? Vaya forma de terminar el año, porque esto fue en plena Nochevieja. Un comando armado irrumpió en el penal estatal número 3 de Ciudad Juárez, en Chihuahua, y sacó a 24 reos. Dentro del penal se desató un motín. Las autoridades confirmaron 14 muertos, 10 guardias de seguridad y 4 internos. Otras 13 personas quedaron lesionadas y a través de Twitter, la gobernadora Maru Campos envió un mensaje a las corporaciones de seguridad. No permitamos, dijo, que estos hechos hagan decaer la esperanza. Debemos seguir trabajando con honor y justicia, y les dijo que seguirá trabajando por brindarles garantía, reconocimiento y apoyo en su labor. Y en Veracruz, vamos a Veracruz, porque ahí el viernes por la noche el presidente municipal, Rafael Delgado Isauro Ambrosio, fue asesinado. Esto luego de que acudió a la casa de un conocido a dar un pésame. Pertenecía al partido Fuerza por México y recientemente había rendido su informe de labores. A través de sus redes sociales, el ayuntamiento escribió que el pueblo de Rafael Delgado está de luto. Condenaron, por supuesto, los hechos ocurridos e informaron que están colaborando ya con las autoridades de la Fiscalía para esclarecer los hechos. Mientras tanto, en San Luis Potosí, el presidente municipal de Santa María del Río, Emanuel Legobea Díaz, falleció la noche del sábado. Esto fue en un accidente carretero. En un mensaje en sus redes sociales, el gobernador Ricardo Gallardo dio a conocer los hechos y manifestó su pésame. Explicó que la camioneta en la que viajaba Gobea se salió de una curva y cayó en un barranco. Esto a más de 50 metros de altura. Imagínese usted ahí en la carretera libre a Río Verde, a la altura del Valle de los Fantasmas. Seguramente usted recuerda al sujeto que atropelló y mató a Jorge Claudio, este hombre vendedor de tamales. Esto fue el pasado 24 de diciembre. Aquí le informamos y le hemos dado seguimiento. Lo habían dejado libre. Hubo manifestación, usted lo sabe, el pasado fin de semana. Este fin de semana, bueno, pues la Fiscalía del Estado de México ya reclasificó finalmente el delito a homicidio doloso. Así fue como volvieron a detener pues a este sujeto, a Ken Omar, la noche del sábado. Recordará, le digo, manejaba borracho cuando atropelló a Jorge ahí en Cuautitlán Izcalli. Y mire, el viernes en la conferencia matutina en la mañanera del presidente López Obrador se retomó el tema del atentado contra nuestro querido compañero Ciro Gómez Leiva, que sucedió la noche del 15 de diciembre. El presidente reiteró que no habrá impunidad y pidió a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no dejar de informar al respecto. Ojalá que tampoco se siga fomentando el discurso de odio contra los periodistas, pero bueno, ella reveló, sin dar mayores detalles, que tienen ubicados a los autores materiales del ataque y dijo que la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad están trabajando en conjunto para esclarecer los hechos. ¿Por qué no se ha dado información más allá de esto y de lo que se informó en su momento? Pues por las propias características del caso, por el establecimiento, de acuerdo a lo que dice la Fiscal General de Justicia, que ella participa en nuestro gabinete, de la elaboración de la carpeta de investigación y que todo quede perfectamente, que no haya ningún problema en el momento de las detenciones, y lo vamos a seguir informando. Hasta ahí yo lo dejaría para no decir un poco más de la propia investigación. Ahí precisamente en la mañanera, Claudia Sheinbaum también informó que ya tenían ubicado el auto que estuvo involucrado en los hechos. Más tarde se dio a conocer que ya había sido asegurado por policías de la Ciudad de México. Este auto, que fue utilizado como muro, estaba en la calle Sur 81, es en la colonia Lorenzo Boturini, de la alcaldía Venustiano Carranza. Es un Seat Ibiza, ahí lo vemos en pantalla, color negro. Las placas de circulación 834 NJX. Este auto fue remolcado por una grúa al depósito vehicular ubicado en el centro histórico. Y esta mañana saludo con muchísimo gusto, con información internacional, a mi querido Enrique Villanueva. Quique, ¿cómo la pasaste? ¡Feliz año! ¡Feliz año, Cris! Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias a todos. ¡Feliz año, feliz 2023! Gracias por iniciar este año con nosotros. Seguramente le tendremos información que le ayudará a tomar mejores decisiones. Y mire, el 2022 no solo se llevó a Pelé. Durante el fin de semana del Año Nuevo murió el Papa Emérito Benedicto XVI. Fue el primero en renunciar al cargo en 7 siglos y será recordado por haber tomado esa histórica decisión en 2013 tras un corto pontificado, no solamente 8 años.
Un comienzo de año marcado por el duelo. El Papa Francisco inauguró el 2023 con un homenaje al pontífice emérito Benedicto XVI, fallecido el sábado y cuyo funeral presidirá el próximo jueves en el Vaticano. Hoy encomendamos a la Santísima Madre, el amado Papa emérito Benedicto XVI, para que lo acompañe en su paso de este mundo hacia Dios. Más tarde, la ventana del Palacio Apostólico, con ocasión del Ángelus Dominical, Francisco hizo un minuto de silencio. El alemán Joseph Ratzinger, primer pontífice en renunciar en la historia moderna, argumentando el declive de sus fuerzas, falleció el sábado a los 95 años tras varios días de agonía. Esta persona elegida para un cargo tan importante, con el tiempo se dio cuenta de que ya no podía asumirlo. Su estado de salud no se lo permitía. Tuvo el valor de admitir que era incapaz de continuar con su tarea. Se hizo a un lado, ayudando cada vez más a la iglesia, pero entre bastidores. Un papa, Fue un papa santo, un papa sabio que supo guiar a la iglesia en su relación con el mundo. la Chiesa anche nel rapporto con il mondo. Los fieles velan su cuerpo desde hoy por la mañana y hasta el miércoles en la capilla ardiente que se abrirá en la Basílica de San Pedro. El funeral tendrá lugar el jueves y será sobrio, tal como deseaba Benedicto XVI. Será la primera vez en la historia que un papa reinante celebrará las exequias de otro. La ceremonia se va a llevar a cabo en la Basílica de San Pablo. Se espera una afluencia, al menos en el funeral, de 35,000 personas y un total de 60,000 en estos 3 días en donde se despedirá el cuerpo de Benedicto XVI. Mire, vámonos a otra información, porque el mundo celebró con fiesta y fuegos artificiales la llegada del año 2023 en un ambiente festivo de Nochevieja tras años marcados por el COVID-19. En Nueva York, cientos se reunieron en el centro de Manhattan. En Inglaterra, el espectáculo de fuegos artificiales rindió homenaje a la difunta reina Isabel II. En París, la fiesta se celebró en los tradicionales Campos Elíseos que se llenaron con alrededor de 1 millón de personas. Y en Emiratos Árabes Unidos, los fuegos artificiales rodearon el Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo. Vea nada más. ¿Y usted cómo lo celebró? Qué bellas imágenes, iniciando el 2023 en distintos puntos, en distintas partes del mundo. Andrés Ruiz, a ti también te saludo con muchísimo gusto. Andy, feliz año. Feliz año, Cristal, espero que te la hayas pasado muy bien. Y el que sí se la pasó muy bien fue Cristiano Ronaldo, porque los fanáticos del Al-Nassr reaccionaron con entusiasmo luego de que se confirmara que el capitán de Portugal, el lusitano Cristiano Ronaldo, se unió al equipo de Arabia Saudita. Las redes sociales del club han explotado. Un ejemplo es que en Instagram pasaron de tener 860,000 seguidores, ahora tienen más de 6 millones. Además, en la tienda del club ya hay varios fanáticos que están comprando las camisetas con el nombre y el número de Cristiano Ronaldo. Va a firmar por aproximadamente 200 millones de euros por temporada de aquí a 2025. Se estará embolsando casi 400 millones el portugués. Esta mañana también saludo con muchísimo gusto a mi querida Giselle Lara. Gigi, ¿cómo inicias el 2023? Muy buenos días. Muy buenos días, mi querida Cristal. Pues trabajando, no hay otra forma de empezar el año. Y a propósito de las uvas, de las 12 campanadas y de los abrazos, la pregunta del día de hoy es, ¿hace algún ritual de año nuevo? Tenemos 2 opciones, véalo usted, sí o no. Puede participar con nosotros a través de las redes sociales como @ImagenSea en Twitter, Facebook e Instagram, y además de sus respuestas, esperamos también sus comentarios. Tú, mi querida Cris, ¿qué haces de ritual? Fíjate que yo no suelo hacer rituales, no sé tú, mi querida Gigi, pero sí veo gente que sale con maletas o que lentejas o que también ropa interior de diferentes colores. Yo la verdad es que no hago ninguno de esos, pero usted platíquenos también en redes sociales cuál se anima a hacer cada fin de año. Tenemos que hacer una pausa comercial, aunque es breve, y regresando platicaremos de este tema tan polémico de la ministra Yasmín Esquivel. Ella presentó sus pruebas ahora que respaldan que no plagió su trabajo de tesis y pues está buscando aclarar su autoría porque hoy es un día importante para ella precisamente. Así que con eso vamos a regresar y también con la UNAM,
La UNAM que confirmó que ve un evidente plagio en este caso de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, esto tras un análisis de la documentación. En unos instantes los detalles de este caso y de mucho más aquí en Imagen Noticias con Francisco Sea. No se vaya. Continuamos con la información y ya le adelantábamos, la ministra Yasmín Esquivel presentó ante el Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón de la UNAM las pruebas donde ella pues asegura que esto respalda que no plagió su trabajo de tesis y pues aclarar esta situación, su autoría. En Twitter, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación destacó que ha buscado ser institucional para defender su trabajo de tesis y su verdad en este caso. Agregó que ha sido víctima de una campaña de mentiras y difamaciones sin sustento. ¿Y qué dice el Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la FES Aragón? Ellos informaron que tras analizar un análisis, dijeron, pormenorizado el que realizaron de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel y otro exalumno de la Facultad de Derecho, se determinó que existe un alto nivel de coincidencia entre ambos trabajos. Sin embargo, el comité aseguró que en este momento no se cuenta con los elementos suficientes para hacer una evaluación integral de este caso que permita establecer las responsabilidades de las partes involucradas. Mientras que la UNAM también emitió un comunicado de prensa en el que informó que después de analizar esta documentación, después del análisis que realizó el comité de la FES Aragón y con base en el alto nivel de coincidencias entre estas tesis objeto de revisión, superior al 90%, resulta evidente la existencia de un plagio. Según la revisión académica de los contenidos de ambas tesis, sus fechas de publicación, así como los archivos físicos y digitales de la universidad, hacen presumir que la tesis original fue la sustentada desde 1986. En el caso del rector de la UNAM, afirmó que el comité de la FES Aragón recibió un testimonio notariado que contiene un escrito de quien sustentó su tesis en 1986, expresando que utilizó varias partes importantes del contenido de la tesis que fue publicada posteriormente en 1987. Pero bueno, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está convocado para este día, para este mediodía, y así elegir a la ministra o ministro que va a ocupar la presidencia hasta diciembre de 2026. Por eso es que le decía yo que es un momento importante en torno a todo este acontecimiento, lo que está sucediendo con la ministra, y bueno, por reglamento será el ministro decano quien presidirá la sesión solemne, pero para este proceso están inscritos justamente la ministra Yasmín Esquivel y Norma Lucía Piña Hernández, así como los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, está también Alberto Pérez Dayán y Javier Lainez, quienes presentaron sus planes de trabajo para que sean analizados por sus compañeros. Al inicio del año nuevo, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, expresó a través de su cuenta en Twitter sus mejores deseos. Afirmó que su ideal para este 2023 será llevar el bienestar a todos los mexicanos. Añadió que trabajar por México es su inspiración y afirmó que con el trabajo conjunto se pueden lograr las metas. Recordemos que a partir de este año el monto de la pensión para los adultos mayores pasará de 3,850 pesos a 4,800 pesos. Esto en beneficio de 10 millones de inscritos. Y ahora vamos a ver cómo está el precio del dólar, del euro. Acompáñenme, vamos a los dineros. El dólar, 18 pesos con 87 centavos a la compra y 19 pesos con 95 centavos a la venta. El euro, 18 pesos con 82 centavos a la compra y 21 pesos con 59 centavos a la venta. Acompáñame, vamos a darle una vuelta al mundo. Y es que miren, la nota del primer día del año estuvo en Brasil. El izquierdista Luis Inácio Lula da Silva prometió reconstruir su país al ser investido presidente por tercera vez. Durante la ceremonia, la policía militar de Brasilia detuvo a un hombre que buscó ingresar a la toma de posesión, pero que cree con un cuchillo y con fuegos artificiales. Aquí los detalles. Luis Inácio Lula da Silva fue investido ayer por tercera vez como presidente de Brasil. Prometo manter
defender y cumplir la Constitución. 20 años después de acceder al poder por primera vez, el izquierdista de 77 años asumió tras vencer en las elecciones al derechista Jair Bolsonaro. Lula fue proclamado junto a su vicepresidente Geraldo Alckmin ante el Congreso en Brasilia, donde prometió reconstruir Brasil sobre las ruinas del legado de su predecesor. Con la fuerza del pueblo. Con la fuerza del pueblo y las bendiciones de Dios, vamos a reconstruir este país. ¡Viva la democracia! ¡Viva el pueblo brasileño! El mandatario también reafirmó su compromiso de reducir a cero la deforestación en la Amazonia. Nuestra meta es alcanzar la deforestación cero en la Amazonía y la emisión cero de gases de efecto invernadero en la matriz energética. La ceremonia y la posterior entrega de la banda presidencial estuvieron marcadas por la ausencia de Bolsonaro, quien viajó el viernes a Estados Unidos, 2 días antes de finalizar su periodo de gobierno. Es la primera vez desde 1985 que un mandatario saliente no pasa a la banda presidencial. A la juramentación de Lula sí asistieron una veintena de jefes de Estado, el mayor número para una toma de posesión en Brasil. Entre ellos estaban los mandatarios de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Honduras y Uruguay, además del rey de España, Felipe VI. Luego de la ceremonia en el Congreso, llegó el momento más esperado. Lula se dirigió en medio de una multitud hasta el Palacio Presidencial de Planalto, donde recibió la faja de los colores de la bandera nacional de Brasil. Desde allí se dirigió a unas 30,000 personas vestidas, en su mayoría de color rojo, el color de su partido, el de los trabajadores. Los actos de juramentación contaron con un dispositivo de seguridad inédito, hasta con 8,000 agentes movilizados. Los temores habían aumentado luego de que miles de seguidores de Bolsonaro se movilizaran en varias ciudades para rechazar el resultado de la elección y pedir una intervención militar. Lula se impuso a Bolsonaro en la votación del 30 de octubre con 50.9% de los votos frente a 41.1%, un resultado reflejo de una sociedad profundamente polarizada. Imagen. Y de Brasil nos movemos a Venezuela porque la oposición de este país removió a Juan Guaidó de la presidencia interina al no cumplir con sus objetivos. La derrota política para Guaidó, el rostro opositor al gobierno de Nicolás Maduro ante la comunidad internacional, ocurre cuando la oposición planea unas elecciones primarias en las que definirá quién se enfrentará a Nicolás Maduro en los comicios que se esperan para el 2024. ¿Usted quién cree que gane? Y mire, en la víspera del Año Nuevo, el gobierno de Colombia acordó un cese al fuego de 6 meses con los 5 principales grupos armados que operan en el país. Un hecho muy importante, sobre todo por el bienestar de los colombianos. Vea. Colombia acordó un cese al fuego con los principales grupos armados del país. El anuncio fue hecho por el presidente Gustavo Petro en la víspera de Año Nuevo. El acuerdo incluye al Ejército de Liberación Nacional, ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las autodefensas gaitanistas de Colombia y las autodefensas de la Sierra Nevada. El cese al fuego entró en vigor ayer, 1 de enero, se extenderá hasta el 30 de junio y será prorrogable según los avances en las negociaciones. Así lo indicó el mandatario en su cuenta de Twitter. La tregua bilateral era el principal objetivo trazado por el gobierno de Petro, que asumió el poder en 2022 como parte de su política de paz total, con la que quiere poner fin mediante el diálogo al conflicto armado de 6 décadas que persiste en el país pese a la disolución de la poderosa guerrilla de las FARC en 2017. El presidente indicó que habrá un mecanismo de verificación nacional e internacional del cese al fuego. La última insurgencia reconocida del país, el ELN, negocia con el gobierno desde noviembre. Los grupos Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central sostenían diálogos exploratorios por separado con delegados de Petro. Por su parte, las AGC son la mayor banda narco del país. Al igual que las autodefensas de la Sierra Nevada, están conformadas por remanentes de los paramilitares de extrema derecha que se desmovilizaron a principios de la década del 2000. Todos estos grupos suman más de 10,000 hombres armados, enfrentados en disputas por las rentas del narcotráfico y otros negocios ilegales, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Este instituto registró casi un centenar de masacres en 2022.
Y en la guerra no existe ni Navidad ni Año Nuevo. Así como lo hizo el 24 y el 25 de diciembre, Rusia inició este 2023 con bombardeos en Ucrania. Autoridades informaron que el saldo al momento es de 4 muertos y medio centenar de heridos. Vean nada más. El 2000. Así el presidente de Rusia. Y mire, por si esto no fuera poco, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, abogó por un aumento exponencial del arsenal nuclear de su país que incluye el desarrollo de poderosos misiles de contraataque. Así lo indicó ayer la agencia oficial de prensa KCNA, citando la hostilidad de Estados Unidos y Corea del Sur. El informe de Kim indica que Pyongyang necesita producir en masa armas nucleares tácticas y desarrollar otros sistemas de misiles balísticos intercontinentales cuya principal misión es un rápido contraataque nuclear. En más información, ya se lo adelantábamos, el Papa emérito Benedicto XVI murió el fin de semana del Año Nuevo. A un día de su muerte, el Vaticano publicó imágenes de los restos del pontífice que renunció a su pontificado en el 2013 tras 8 años de papado. La Iglesia Católica está de luto. Las campanas de la Basílica de San Pedro repicaron y cientos de personas se acercaron a la plaza para recordar al Papa emérito Benedicto XVI, fallecido el sábado a los 95 años. Lo supimos en el mismo momento en que estábamos de visita dentro del Vaticano y percibimos algo en el aire entre los monseñores que estaban allí dentro de que llegaba una mala noticia. Era algo esperado, pero la emoción era realmente tangible. En resumen, para nosotros fue un momento bastante emocionante. Lo recuerdo como un buen hombre y supongo que es inusual que decidiera retirarse, pero tomó la decisión correcta. Joseph Ratzinger, primer papa alemán de la era moderna, sustituyó en 2005 al carismático Juan Pablo II, de quien había sido su mano derecha durante un cuarto de siglo como jefe de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el antiguo Santo Oficio de la Inquisición. Desde la mañana del lunes, el cuerpo del Papa emérito estará en la Basílica de San Pedro, donde los fieles podrán acudir con sus oraciones para tener un último encuentro con el Papa emérito, saludarlo y despedirse de él. A un día de su muerte, el Vaticano publicó las primeras imágenes de los restos de Benedicto XVI que reposan en una capilla del monasterio Mater Ecclesia, lugar que fue su hogar durante casi 10 años, tras haber renunciado a su papado. La muerte de Benedicto XVI ha suscitado reacciones en todo el mundo, entre ellos del arzobispo de Canterbury, jefe espiritual de la Iglesia Anglicana, que lo calificó como uno de los mayores teólogos de su tiempo. También el patriarca ortodoxo ruso rindió homenaje al considerarlo como un defensor de los valores tradicionales. Para la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, murió un gigante de la fe y de la razón, un gran hombre de la historia, a quien la historia no olvidará. El canciller alemán Olaf Scholz lamentó la pérdida de una figura notable que se caracterizó por su personalidad combativa. Benedicto XVI fue el primer papa alemán de la era moderna. Será recordado también como el primero en 7 siglos en renunciar en medio de intrigas y escándalos que sacudían a la Iglesia Católica, tanto por dinero como por ataques sexuales. Vea. Originario de Baviera, Alemania, Joseph Ratzinger se convirtió el 19 de abril de 2005 en el Papa número 265 de la Iglesia Católica y adoptó el nombre de Benedicto XVI. Estuvo en el cargo hasta su renuncia formal el 28 de febrero de 2013, cuando pasó a ser Papa emérito. Hacía 6 siglos que un Papa no renunciaba a su cargo. En 2022, a los 95 años de edad, la salud de Benedicto XVI se complicó por problemas respiratorios crónicos, estando en el convento Mater Ecclesiae del Vaticano, donde ha vivido apartado desde 2013, luego de su renuncia. Fue un consumado pianista y fue conocida su afición por Mozart. En 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, Ratzinger abandonó el ejército alemán y fue hecho prisionero por el ejército de Estados Unidos. En 1951 fue ordenado sacerdote. De 1959 a 1969 enseñó teología en varios colegios de Alemania. En 1969 fue vicepresidente y profesor de teología de la Universidad de Ratisbona en Alemania. En 1977 fue nombrado arzobispo de Múnich y cardenal
cardenal por el Papa Paulo VI. En 1981 fue nombrado prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe por el Papa Juan Pablo II, de quien fue su principal asesor teológico. Ratzinger fue conocido por su apego a las misas en latín y a los dogmas de la Iglesia Católica. En 2002, Joseph Ratzinger fue elegido decano del Colegio Cardenalicio y fue elegido papa por 105 cardenales el 9 de abril de 2005. En 2006, Benedicto XVI presentó su primera encíclica, tratando los temas del amor, la caridad y la política. En 2007, beatificó a 498 víctimas de la Guerra Civil Española de la década de 1930, siendo la mayor beatificación masiva de la historia. En 2008, pronunció un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ese mismo año canonizó a la Madre Teresa de Calcuta. En 2010, durante una misa en la Basílica de San Pedro, Benedicto XVI pidió perdón por los abusos sexuales dentro de la Iglesia y ese mismo año anunció el endurecimiento de sus leyes sobre los sacerdotes involucrados en abusos sexuales. En 2012, Benedicto XVI visitó México y ofició una misa al pie del Cerro del Cubilete. Sorpresivamente, el 11 de febrero de 2013, anunció su renuncia como Papa de la Iglesia Católica, hecho que se concretaría oficialmente el 28 de febrero de 2013. Después de haber examinado repetidamente mi conciencia ante Dios, he llegado a la certeza de que mis fuerzas, debido a mi avanzada edad, ya no son aptas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino, fueron las palabras de Benedicto XVI. Luego de su renuncia, Joseph Ratzinger viajó al Palacio de Castel Gandolfo, donde permaneció hasta que se eligió el 13 de marzo al Papa Francisco como su sucesor. El 27 de abril de 2014, el Papa emérito asistió como invitado a la ceremonia de canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II. En febrero de 2022, en una carta emitida por el Vaticano, Benedicto XVI pidió perdón por su manejo de casos de abuso sexual por parte de sacerdotes durante su mandato como arzobispo de Múnich a finales de la década de 1970. El pasado 28 de diciembre, el Papa Francisco pidió oraciones por el Papa emérito Benedicto XVI, al señalar que se encontraba muy enfermo. Informó para Imagen, Héctor Figueroa. Pues mucha de la historia aquí estamos destacando en estas notas informativas que les acabamos de presentar acerca de la vida y la obra del Papa Benedicto. Aquí lo comentábamos, Quique, lo veíamos ya en los últimos reportes que lo manejaban como grave pero estable, ¿no? Y se esperaba, la verdad es que este lamentable desenlace, algo que es histórico, sí, porque son unos 6 siglos aproximadamente en lo que no se hace un funeral de este tipo de un Papa emérito, ¿no? Así es, bueno, son 6 siglos de que un papa no renunciaba. De que no renunciaba y luego esta es una ceremonia, terrible historia, 95 años, ya está muy delicado, lo veíamos desde el jueves, sí. El Papa Francisco había dado condolencias y pedía que a los católicos que rezaran por él. ¿Qué va a suceder ahora? Bueno, Benedicto XVI entra en este periodo de las exequias, exequias que pidió él que fueran elegantes pero sobrias. Recordemos que, bueno, Benedicto entró en un periodo de transición, traíamos a un Papa, Juan Pablo II, carismático, muy querido por toda la feligresía. Algunos dicen que entró por un periodo de transición. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora lo que va a suceder, vamos a tener los funerales. Se espera que más o menos en estos funerales de cuerpo presente va a haber 35,000 personas que van a visitar. Son 3 días, ¿no? Son 3 días, 35,000 de paso en el Vaticano, 60,000 aproximadamente, y van a bajarlo a la urna donde están, a las criptas papales. Quizá utilice el lugar de Juan Pablo II. Recordemos que cuando Juan Pablo es beatificado, esto hace que lo quiten de ese lugar, entonces lo van a bajar posiblemente en esto. Si ustedes han tenido la oportunidad de visitar el Vaticano, cuando entras a la Plaza de San Pedro, entras hacia abajo para ver las criptas, es impresionante porque ahí están prácticamente todos los papas que han pasado por el Vaticano. Lo curioso es que cuando tú pasabas por la de Juan Pablo, muchos dicen que la energía era impresionante. A mí me tocó ver, por ejemplo, personas muy creyentes que se hincaban, que se ponían a llorar, que de repente la emoción era tal. Vamos a ver cómo pasa ahora, ¿no? Que han quitado a Juan Pablo y va a estar Benedicto XVI, ya los mantendremos al tanto en los espacios informativos. Seguramente mire, ya las largas filas ya las... Seguramente. Sí. Y al respecto, en redes sociales, el presidente López Obrador lamentó la muerte de Benedicto XVI y envió sus condolencias a la Iglesia Católica, al Vaticano y a los fieles de todo el mundo. En su mensaje aseguró: lo reconocemos por ser un prominente estudioso y teólogo destacado. Descanse en paz. Y tras 2 fines de año ya sin festejos públicos, la llegada de este 2023 aquí en la Ciudad de México estuvo enmarcada con un evento musical, esto al pie del Ángel de la Independencia. Ahí acudieron más de 100,000 personas. La información, las imágenes, el reporte completo al regresar de la pausa. No se vaya.
regreso con las noticias y mire, le platico que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, destacó que se aprobaron algunas leyes durante 2022 y dijo también que se trata de una legislatura acorde a los tiempos de la lealtad al pueblo mexicano. A través de su cuenta en Twitter destacó la aprobación de la ley de usos horarios, por ejemplo, también la ley de vacaciones dignas, además de la reforma en materia de seguridad y la reforma electoral. Aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, recorrió la Catedral Metropolitana para observar los avances del proyecto de restauración integral de las cúpulas y bóvedas. Las obras son realizadas, recordemos, por la Secretaría de Cultura, esto con el acompañamiento del Instituto Nacional de Antropología e Historia del INAH, además del Instituto de Ingeniería de la UNAM. La invitación fue del arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, quien agradeció la cooperación de las autoridades de la Ciudad de México en este tema, en la restauración del lugar. Y mire, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, Federico Doring, dijo que se necesita crear una alianza entre los ciudadanos para frenar los presuntos abusos que ocurren en varias alcaldías. Mencionó el caso de Iztacalco y las omisiones del alcalde Armando Quintero, también el derroche de recursos del alcalde Francisco Chiguil en la Gustavo Amadero. Federico Doring convocó a la ciudadanía a crear un frente común social para mejorar la calidad de vida en la ciudad. Y luego de que en los dos fines de año anteriores no hubo festejos públicos para recibir el Año Nuevo, la llegada del 2023 aquí en la Ciudad de México sí tuvo fiesta, un evento musical se dio ahí al pie del Ángel de la Independencia, pero vea las imágenes, cómo se vivió. Más de 100,000 personas se dieron cita en Reforma para recibir el Año Nuevo al ritmo de la cumbia de Los Ángeles Azules, un concierto que ofreció el gobierno de la ciudad a través de la Secretaría de Cultura. Después de 2 años sin celebración por la pandemia, la agrupación de Iztapalapa para el Mundo, con más de 40 años de trayectoria, convirtió el Paseo de la Reforma en una pista de baile. Más grandes éxitos como Entrega de Amor, Las Maravillas de la Vida, La Cumbia del Acordeón, Hay Amor, La Cumbia Picosa y Cumbia del Corazón hicieron que los asistentes sacaran sus mejores pasos. Gorros, lentes, sombreros, diademas, entre otros, fueron los accesorios ad hoc para el outfit del fin de año del público que acudió a despedir el 2022 y darle la bienvenida al 2023. En este festejo hubo quienes compartieron sus propósitos de Año Nuevo. José Juan Vázquez y Juan Manuel viajaron desde Los Ángeles, California, para festejar el Año Nuevo en la Ciudad de México. Seguir viniendo a México y seguir dando lo mejor y todo. Felicidad, mucha paz para todos los de México y mucha cero violencia y todo lo mejor del mundo. Eric Ruiz de Villa Nicolás Romero, entusiasmado y feliz, compartió sus propósitos del 2023. Porque me encantan Los Ángeles Azules y vengo a disfrutar el 2023. ¿Cuál es tu rola favorita de Los Ángeles Azules? 17 años. ¿Cuáles son tus deseos, tus propósitos para este 2023? ¿Qué es lo que deseas? Híjole, poner mi negocio y que se vaya la pandemia. Es lo que mucho deseo, que se vaya la pandemia. De Iztapalapa y Villa Nicolás Romero para el mundo. Pero hubo también quienes sorprendieron con su propósito de Año Nuevo. Es el caso de Brenda, que llegó a Reforma desde Naucalpan, Estado de México. Mi propósito, abrir OnlyFans. Pues creo que mejorar de ser feliz, tratar de ser feliz y pues que tengamos salud y mi familia. 14 segundos antes de que terminara el 2022, Carlos Ulloa, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, saltó al escenario para la cuenta regresiva y darle la bienvenida al 2023. 5, 4, 2, 1. ¡Feliz 2023! ¡Viva México! Al llegar al Año Nuevo, los fuegos artificiales se hicieron notar por varios minutos, ocasionando emoción y alegría entre el público asistente.
La felicidad se vio reflejada en los rostros del público que ahora sí pudo celebrar el Año Nuevo de manera presencial. Al ritmo de la cumbia, chicos y grandes no pararon de bailar. Con entrega de amor, las maravillas de la vida, hay amor, la cumbia del acordeón, canciones que hicieron que movieran el bote. El día también contó con músicos de DJ que amenizó al escenario desde las 6 de la tarde e hizo bailar y cantar al público. Además del grupo musical El Irán, quienes amenizaron con el género musical Cumbia Fusion. Una fiesta gratuita de Año Nuevo que finalizó en saldo blanco y sin precedentes. Para Imagen, Ricardo Vitela. La noche del 31 de diciembre, un comando armado irrumpió en el penal estatal número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, y sacó a 24 reos. También se reportaron 14 muertos, 10 guardias de seguridad y 4 internos. Otras 13 personas quedaron lesionadas. En el caso de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, que aspira a presidir la Suprema Corte, la UNAM informó que con base en el alto nivel de coincidencias entre las tesis objeto de revisión, superior al 90%, resulta evidente la existencia de un plagio. Los ministros votan este mediodía al nuevo presidente. El sábado murió en el Vaticano a los 95 años el Papa emérito Benedicto XVI. Fue el primer pontífice en casi 600 años en renunciar al cargo. El Papa Francisco inauguró el 2023 con un homenaje póstumo. El funeral de Benedicto XVI se va a realizar el jueves. Vamos ahora a Aguascalientes. Ahí una fuga de gas en un departamento provocó una explosión y esto dejó 5 viviendas dañadas. Por fortuna, aquí tampoco hubo lesionados. No se sintió tanto como explosión al principio, sino como si se hubiera estrellado algo, ¿no? Y se oyó como caían de este lado de la casa, como tierra, como piedras, así, muy, muy, muy fuerte. En la casa se estremeció toda. Vaya inicio del 2023 tuvieron vecinos del fraccionamiento Los Cedros en Aguascalientes, luego de que se registrara una explosión por acumulación de gas en un departamento. Salí de inmediato y me asomé y ya vi que habían sido aquí en los departamentos. Estaba saliendo humo de la primer planta donde fue el estallido. Fue alrededor de las 7:30 de la mañana del domingo cuando se registraron los hechos en un edificio de departamentos en la calle Paul Harris, en donde afortunadamente en el lugar no había personas, ya que se encontraban de vacaciones. Y dicen los bomberos que estaba el boiler encendido. Y el piloto del boiler fue lo que hizo la explosión con la acumulación de gas que hubo. En total, por la onda expansiva resultaron dañados 5 departamentos, sobre todo en los cristales de las ventanas. En realidad me imaginé lo peor y se lo dije hace un rato. Claro. Pensé que alguien había salido disparado por la ventana con la explosión. Pero lo bueno es que no había nadie allí en el departamento, solo sí, pérdidas materiales y eso. Los habitantes de los departamentos dañados no se encontraban en el sitio, ya que se fueron de vacaciones o se fueron con otros familiares a festejar Año Nuevo, por lo que no hubo personas heridas o muertas, solo cuantiosos daños materiales. Con información de Carla Méndez, Imagen. Por fortuna no hubo heridos, pero año con año, mi querido Quique, cuando son temporadas vacacionales, suceden este tipo de incidentes. Protección Civil siempre emite recomendaciones sobre lo que tenemos que hacer en nuestras viviendas antes de salir o revisar en casa y aparentemente no lo hacemos, ¿no? Así es, Seguimos las emociones de la vacación, de querernos salir rápido, a veces dejamos muchas cosas ahí por sentado, ¿no? Por eso es bien importante, si ustedes van a salir de vacaciones o va a estar la casa sola por un periodo largo de tiempo, a ver, checar que la llave del gas esté cerrada, que incluso bajar los switches para no estar contaminando innecesariamente, desconectar muchísimas cosas. Por ejemplo, en esta época los arbolitos de Navidad deben de estar desconectados durante la noche cuando estamos dormidos. Hay veces que las series no son lo más seguro que se pueda, entonces pueden tener una conflagración. Y como bien dices, no solo para los que salen de vacaciones, sino ahora que regresen, también verifiquen antes de entrar, pues si hay un olor a gas que podría tener alguna emergencia, porque los pilotos con estos fríos se pueden apagar. Fíjate que yo sí tengo miedo, he de confesar, cada que regreso al departamento, de este tipo de incidentes, ¿no? Porque cuántos casos no hemos escuchado en los que al abrir la puerta y encender la luz,
con eso viene el estallido, ¿no? Entonces la verdad es que a mí sí me da temor, aunque sepa que dejé todo bajo control, todo bien cuidado, digo, a lo mejor y se nos fue algo en un descuido y sí me da miedo regresar. Mantenimiento, cada 6 meses pasarle la famosa fibra con espuma de jabón a todas las tuberías para que vea si hay alguna fuga y obviamente pagarle a algún técnico para que verifique. También es bien importante si, por ejemplo, en esta Navidad compramos alguna secadora o algo que vaya a requerir, que vaya conectado al gas, tenga mucho cuidado de quién se lo va a instalar. Hay veces que los instaladores son muchos muy buenos, otros no tienen la pericia y hemos visto accidentes terribles, ¿no? En donde le fueron a instalar la nueva secadora a la familia, no le dejaron bien la conexión y vino la explosión. Entonces hay que tener muchísimo cuidado también a qué técnico le llamamos para que nos ayuden a este tipo de cosas y sobre todo también si van a utilizar calentadores en esta época de fríos, tener mucho cuidado que no se vayan a apagar porque si no, pues las cosas. No sé si recuerdas el caso de este edificio que explotó en Avenida Coyoacán, justo aquí muy cerca. Pues yo vivo justo detrás de este edificio y la verdad es que a partir de entonces ya todos tenemos detector por alguna fuga de gas, pero sí vivimos como con ese miedo. Ese fue un caso súper claro. Las personas compraron una secadora, llegó el técnico, bueno, llegó incluso, creo que era de la tienda que mismo se la instalaron, se fueron cómodos de, perfecto, ya quedó. Fueron a trabajar, se quedó la fuga de gas porque la secadora se quedó trabajando y pum, vino la explosión. Sí, y justamente fue un compañero de aquí de Grupo Imagen, tengo entendido, quien falleció en esa explosión. Así que cuidado, muchísimas gracias, mi querido Quique. El Santos de Brasil rindió un homenaje a la leyenda Pelé con un espectáculo de drones y fuegos artificiales en la víspera del Año Nuevo en el municipio de Santos. Las calles se llenaron de gente deseosa de celebrar la memoria del ídolo, quien falleció el pasado jueves 29 de diciembre. Los drones formaron figuras que representaban a Pelé y su famoso estilo de juego, mientras que las pantallas mostraban imágenes de la difunta leyenda. Pelé se incorporó al Santos en 1956 y se convirtió al pequeño club costero en uno de los nombres más famosos de toda la liga brasileña, además de marcar más de 1000 goles. Y ahora estamos viendo imágenes en vivo, nos vamos a enlazar allá hasta Brasil. Estas son imágenes en vivo del Estadio Urbano de Caldeira, ahí en Santos, donde se está realizando el funeral público de Pelé. Este va a durar desde hoy hasta mañana, tanto hoy y mañana se estará haciendo esta ceremonia para el astro brasileño o Rey Pelé. Que descanse en paz. Se esperan una gran cantidad de aficionados y seguidores que estén conmemorando el fallecimiento de Rey Pelé. Los fanáticos del Al-Nassr reaccionaron con entusiasmo luego de que se confirmara de que el capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, se unió al equipo de Arabia Saudita. Las redes sociales del club han explotado. En Instagram pasaron de tener 860,000 seguidores, ahora tienen más de 6 millones. Además, en la tienda del club ya hay varios fanáticos que están comprando camisetas con el número y el nombre de Cristiano Ronaldo. Dejó a los 37 años al Manchester United por un mutuo acuerdo para firmar hasta 2025 por 200 millones de euros por temporada. Se va a embolsar este señor casi 600 millones en estos 3 años que va a estar en el club, 2 años y medio que va a estar en el club. Impresionante lo que va a ganar. Muchos dicen sacrifica el fútbol, el buen espectáculo, por dinero, pero bueno, al final ya hizo todo lo que tenía que hacer, ya ganó todo lo que tenía que ganar. Simplemente está pensando en su futuro y ya en un próximo retiro del fútbol. Son las 6:42 de la mañana y es momento de ver qué es lo que han contestado la pregunta que le hicimos hace rato. ¿Hace algún ritual de Año Nuevo? Pues resulta ser que el 10% asegura que sí, pero miren nada más, el 90% asegura que no hace nada. Me imagino que nada más han de ser las uvas, las campanadas, pero por favor siga con nosotros, siga participando a través de @imagencea en Facebook, Twitter e Instagram porque esperamos sus comentarios. Regresamos contigo, Cris. El de las uvas sí he de confesar, pedir un deseo por cada uva, ese sí, mi querida Gigi. Usted díganos en las redes sociales, tenemos que hacer una pausa comercial, pero más adelante le platicaremos. La comunidad china que vive en la ciudad fronteriza de Tijuana asegura tener miedo y es que dicen que son atacados por parte de ciudadanos. Bueno, ciudadanos chinos están siendo atacados. Con eso y más volvemos. Bienvenidos a la segunda hora de información aquí en Imagen Noticias. Si nos acaban de sintonizar, gracias por iniciar el año bien informados aquí con nosotros en el 3.1 de Imagen Televisión. Recuerde que estaremos hasta las 8 de la mañana, si usted nos lo permite, acompañándole. Y también le recordamos que estamos en nuestras redes sociales esperando sus participaciones. Y mire, vamos a iniciar esta segunda hora con esta balacera que se originó en un penal en Ciudad Juárez. 13 personas resultaron heridas ahí. El motín terminó
terminó con la fuga de decenas de reos. Aprovechando la poca actividad por el día festivo, un comando fuerte armado irrumpió en el penal estatal número 3 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Custodios intentaron impedir que ingresaran, pero fueron superados en número y armamento, terminando con cifras mortales. Una fuga con algunos custodios muertos, algunos reos. Se habla de 10 custodios y 4 reos. Según información oficial, la intención era rescatar a algunos presos. 24 internos lograron escapar. Además, 4 custodios fueron privados de su libertad. 13 personas terminaron heridas en la balacera dentro del penal. Fueron trasladadas a diferentes hospitales. Familiares que acudían al día de visita se encontraban desesperados por la falta de información de las identidades de los fallecidos y de los heridos. Pero no nos dicen quiénes son las personas fallecidas, no nos dicen si es verdad lo de la fuga. Vimos que entraron al Cerezo 5 ambulancias. Demandan mayor seguridad, ya que no es la primera vez que ocurre algo así en este penal a cargo del gobierno del estado de Chihuahua. Y lo malo es de que, teniendo el ejército aquí una reacción rápida no se vale, o sea, no sé qué esté pasando, ¿verdad? Que no es la primera vez, ya van varias veces, es para que tuvieran unas medidas más drásticas. La acción duró pocos minutos, mientras que la policía municipal atendía la llamada de auxilio, se enfrentó con un grupo de los presuntos responsables. Hubo algunos enfrentamientos en la ciudad derivado precisamente de esta fuga. Murieron algunos delincuentes, 3 delincuentes, hay 5 detenidos. Se aseguraron 14 armas de alto poder, un vehículo blindado, además de equipo táctico. Las identidades de los fallecidos, heridos y detenidos no se han dado a conocer. En Ciudad Juárez, para Imagen, Salvador Gómez. Precisamente en ese accidente, una familia de Guanajuato perdió a 10 de sus integrantes. Imagínese usted, todos regresaban de un paseo familiar. La desgracia no tuvo piedad con la familia Belmonte. 10 de sus integrantes perdieron la vida en el accidente de autobús que se registró en Compostela, Nayarit, el pasado viernes. Todos ellos, originarios de la ciudad de León, regresaban de un paseo familiar que realizaron a Rincón de Guayabitos. Y perdí 3 hermanos hombres, 2 hermanas mujeres, 2 cuñadas, un cuñado y 2 sobrinos. De acuerdo con la versión de los sobrevivientes, el accidente derivó de una falla mecánica del autobús en que viajaban. Sé que nada más oyeron el grito de que se le chorrearon los frenos al camión, que se agárrense porque se le chorrearon los frenos al camión. El viaje lo organizaba cada año José, el hermano más chico, y quien también perdió la vida. Atrás del camión iba un señor y él vio cuando volteó el camión, entonces ya bajó y agarró un celular de mis sobrinos y marcó a los números y por medio de eso fue que nos dimos cuenta. De la misma familia, resultaron otras 20 personas lesionadas, 3 de las cuales se mantienen hospitalizadas en Tepic y su estado de salud es grave. Esperando más golpes más fuertes porque está mi hermana, la más chica, está entubada. De las personas lesionadas, algunas fueron trasladadas vía aérea de Nayarit a hospitales de León y Silao para que continúen su recuperación cerca de sus familiares. Los cuerpos de las víctimas serán velados este lunes. Para Imagen, Luis Negrete, Toledo. Lamentable de verdad para esta familia y otra que también sufrió la pérdida de uno de sus integrantes. ¿Se acuerda del sujeto que atropelló y mató a Jorge Claudio, al vendedor de tamales? Esto fue el pasado 24 de diciembre. Bueno, pues la Fiscalía del Estado de México reclasificó el delito a homicidio doloso y fue así que volvieron a detener a este sujeto, a Ken Omar, la noche del sábado. Recordad que él manejaba borracho cuando atropelló a Jorge ahí en Cuautitlán Izcalli y lo mató. Lamentable. Y el viernes, en la conferencia matutina del presidente López Obrador, hablaron sobre el tema, retomaron el tema de nuestro querido compañero Ciro Gómez Leiva, que ocurrió el 15 de diciembre apenas. Bueno, el presidente reiteró que no habrá impunidad, dijo. Pidió a la jefa de gobierno, a Claudia Sheinbaum, que no deje de informar al respecto y ella reveló, sin dar mayor detalle, que tienen ubicados a los autores materiales de este ataque. Dijo que la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad están trabajando de manera conjunta para esclarecer los hechos. ¿Por qué no se ha dado información más allá de
de esto y de lo que se informó en su momento, pues por las propias características del caso, por el establecimiento, de acuerdo a lo que dice la Fiscal General de Justicia, que ella participa en nuestro gabinete, de la elaboración de la carpeta de investigación y que todo quede perfectamente, que no haya ningún problema en el momento de las detenciones, y lo vamos a seguir informando. Hasta ahí yo lo dejaría para no decir un poco más de la propia investigación. Y precisamente ahí en la mañanera, Sheinbaum también informó que ya tenían ubicado el auto que estuvo involucrado en estos hechos. Más tarde se dio a conocer que ya había sido asegurado por policías de la Ciudad de México. Este auto, que fue utilizado como muro, estaba en la calle Sur 81, es en la colonia Lorenzo Boturini, en la alcaldía Venustiano Carranza. Es un Seat Ibiza color negro, las placas de circulación son 834 NJX y fue remolcado por una grúa al depósito vehicular ubicado en el centro histórico. Tenemos que hacer una pausa. Al regresar nos enlazamos con mi querido Atalo Mata, una gasolinera, para ver cómo están los precios del combustible en este año nuevo. Hace unos días le informamos precisamente aquí que la Secretaría de Hacienda subió el impuesto a los combustibles, así que volvemos con eso y con mucho más. No se vayan. Con el tema de la ministra Yasmín Esquivel, quien presentó ante el Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón de la UNAM las pruebas que asegura respaldan que no plagió su tesis y que es de su autoría. En Twitter, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación destacó que ha buscado ser institucional para defender su trabajo de tesis y su verdad en este caso, y agregó que ha sido víctima de una campaña de mentiras y difamaciones sin sustento. Y bueno, siguiendo en este tema precisamente, el Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, ¿qué fue lo que dijo? Ya se pronunció, informó que tras realizar el análisis pormenorizado de las tesis de la ministra Yasmín Esquivel y del otro exalumno de la Facultad de Derecho, se determinó que existe un alto nivel de coincidencia entre ambos trabajos. Sin embargo, el comité aseguró que en este momento no se cuenta con los elementos suficientes para hacer una evaluación integral de este caso que permita establecer las responsabilidades de las partes involucradas. ¿Y qué dice la UNAM? También emitió un comunicado de prensa en el que informó que después de analizada pues esta documentación por parte del Comité de la FES Aragón y con base en el alto nivel de coincidencias entre las tesis objeto de revisión, superior al 90%, resulta evidente, dicen, la existencia de un plagio. Según la revisión académica de los contenidos de ambas tesis, sus fechas de publicación, así como los archivos físicos y digitales de la universidad, pues hacen presumir que la tesis original fue la que se sustentó desde 1986. Y en el caso del rector de la UNAM, él afirmó que el comité de la FES Aragón recibió un testimonio notariado que contiene un escrito de quien sustentó su tesis en 1986, expresando que utilizó varias partes importantes del contenido de la tesis publicada posteriormente en 1987. Y mire, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya está convocado para este día, a mediodía, para la elección precisamente del el ministro que ocupará la presidencia hasta diciembre de 2026. Por reglamento será el ministro decano quien presida esta sesión solemne y para este proceso están inscritas, recordemos, precisamente Yasmín Esquivel, la ministra, también está Norma Lucía Piña y los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alfredo Pérez Dayán y Javier Lainez, quienes presentaron sus planes de trabajo ya para que sean analizados por sus compañeros.
Y por unos minutos las malas noticias fueron dejadas a un lado porque mire, en todas las latitudes del planeta se festejó la llegada del Año Nuevo del 2023. Este es un breve recuento. El mundo celebró con fiestas y fuegos artificiales la llegada de 2023. En Nueva York, cientos se reunieron en el centro de Manhattan para la tradicional caída de la bola gigante en Times Square, una tradición que se remonta a 1907. Era un sueño que tengo desde que tenía 11 años o así, y ahora estoy aquí. Así que es un sueño hecho realidad. En Inglaterra, el espectáculo de fuegos artificiales en el London Eye rindió homenaje a la difunta reina Isabel II y congregó a unas 100,000 personas. También hubo un espectáculo de luces y fuegos artificiales en la puerta de Brandenburgo de Berlín. En París, la fiesta se celebró en los tradicionales Campos Elíseos, que se llenaron con alrededor de 1 millón de personas. Lo que deseo es paz para todos, que cese la guerra, que todos seamos felices y vivamos mejor que otros años. En Río de Janeiro, el cielo de Copacabana se iluminó con fuegos artificiales para darle la bienvenida al Año Nuevo. En contra de lo pronosticado, finalmente no hubo lluvia y la famosa playa se llenó de cariocas y turistas que disfrutaron del tradicional espectáculo. Quiero que 2023 sea un año de mucho amor, de mucha prosperidad, que podamos ser felices, que querramos vivir de verdad, que amemos mucho, que tengamos dinero, porque es difícil. En Emiratos Árabes Unidos, los fuegos artificiales rodearon el Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo. Los 830 metros del importante edificio se iluminaron para dar la bienvenida al Año Nuevo. Y de estas bellísimas, increíbles, impresionantes imágenes alrededor del mundo, regresamos aquí a nuestro país. Vamos al estado de Veracruz porque recibió a miles de visitantes que esperaron al Año Nuevo en un ambiente de fiesta y playa en este caso. Recibir el año a orilla del mar fue la opción de algunos turistas y locales que abarrotaron las playas de Veracruz. Pasamos aquí la cena de Año Nuevo y ya antes de irnos pues pasamos a nadar, a refrescarnos un rato y pues es agradable el estado. El año pasado también venimos así para quitarnos la sal. A pesar de que se ha registrado un repunte en los casos de COVID-19, las familias han dejado la pandemia atrás. Se respetó en muchas familias el hecho del cubrebocas, el no salir, evitar contagios y ahorita pues gracias a Dios ya ha salido todo a flote y pues está bien, o sea, que la familia regrese a lo que anteriormente hacía después de esto, ¿no? El principal propósito de Año Nuevo tuvo que ver con mantener la salud. Ser fit, ándale, estaría padre. Ay, pues el propósito es mejor, tener salud y seguir adelante trabajando. Mucha salud y mucho dinero. Para toda mi familia, salud, felicidad, amor, prosperidad y que todos los proyectos y metas que tengamos se nos cumplan. La ocupación hotelera y la asistencia a restaurantes generó una importante derrama económica de cierre e inicio de año. Para Imagen, Roxana Aguirre. Pero lógicamente no todos tuvieron la fortuna de iniciar así, de recibir el 2023 de esta manera, en celebración, con familia y demás. Hay personas que están en una situación difícil, por ejemplo, los migrantes que cruzaron de forma ilegal la frontera desde México y que permanecen en El Paso, Texas. Sin un documento que ampare su presencia allá, no pueden recibir ayuda humanitaria de organismos locales. Más de 600 migrantes que ahora están en las calles del Paso, Texas, están en el limbo. Cruzaron de manera ilegal y no tienen documento que les permita salir de la ciudad. Los albergues de las organizaciones religiosas están saturados y el albergue de la ciudad no les permite la entrada porque no cuentan con el documento que las autoridades migratorias otorgan a los que libera dentro del territorio norteamericano. Hay unos que no tienen documento y otros que tampoco tenemos.
y pues se nos hace difícil, solamente queremos que nos ayuden. José, al saber de que continúa título 42, pasó el río y se unió a este grupo de migrantes. Su primera noche la pasó en la calle bajo la lluvia. Es muy difícil porque en realidad pues uno no está con la familia, no tiene a los seres queridos que uno quiere. Estos niños solo saben que personas caritativas les dieron un juguete, por lo que pasan el día. Pero su madre, quien dice busca un mejor futuro para ellos, está desesperada. Tienen 6 días durmiendo en el piso. Que ella quiere llegar a su destino, quiere estar tranquilo, pero no podemos subir porque todavía no tenemos los papeles. Si nos entregamos, nos deportan. La policía de El Paso se mantiene vigilando la zona para que no se generen disturbios. Estas personas sobreviven de la caridad de la comunidad fronteriza. Algunos caminan para generar calor ante las temperaturas a las que no están acostumbrados. Muy difícil por estar durmiendo en la calle y eso, pero por el agua y todo eso, estar a la intemperie del frío. A las afueras de la ciudad se edifica un centro de procesamiento para casi 2,000 personas. Entrará en funciones a inicio del 2023. Luego de que abran este nuevo centro de procesamiento, posiblemente estas personas serán trasladados a ese lugar, donde se decidirá si son aptos para asilo político o son retornados a México. En El Paso, Texas, para Imagen, Salvador Gómez. Iniciamos el 2023 en este mundo en donde, a pesar de guerras, conflictos y política, también se han dado avances y hechos sin precedentes. Pero ¿cuáles serán los retos para este año que inicia? Por lo pronto, la ciencia comienza otra vez con el pie derecho. El año pasado el mundo se llenó de seres humanos y más. Rompimos la barrera de los 8,000 millones de habitantes y no solo eso. Luego de un estudio publicado por la revista Environment International, supimos que en el 80% de las personas analizadas encontraron por primera vez microplásticos en la sangre. Es decir, que estos plásticos que tiramos en mares y que contaminan el ambiente se están descomponiendo en pedazos tan pequeños que están entrando a nuestro cuerpo. Los daños aún se desconocen, pero se habla de que podría empezar a afectar nuestras células. Pero también pudimos aprender más de la conformación del espacio gracias al observado por el telescopio James Webb, que le llevó al mundo imágenes sorprendentes del universo, galaxias distantes en donde además la raza humana logró modificar la trayectoria de un asteroide con la nave DART, que al colisionar exitosamente con una roca espacial comprobó la teoría de que es posible desviar la ruta ante una posible colisión con la Tierra. Y no todo lo bueno se quedó fuera del planeta, pues en este 2023 se esperan avances sorprendentes. Empecemos por las vacunas, pues luego de que la ciencia trabajara en conjunto a nivel internacional para acabar con la pandemia, para este año se esperan avances importantes en vacunas contra la malaria con una eficacia del 80% según datos de la Universidad de Oxford, en una enfermedad que mata a más de 400,000 personas en todo el mundo, además de que será económica. También se esperan buenos resultados contra la tuberculosis y el herpes, y con el uso de las vacunas ARNM, este 2023 podría ser el año en que contemos con un fármaco, imagínense nada más, diseñado para reconocer células cancerosas y destruirlas. Además de medicinas inhaladas para acabar con el COVID con una simple atomización, más avances para combatir el VIH, algunos tipos de fibrosis quística y más enfermedades pulmonares. Con los avances de la ingeniería genética veremos resultados en la solución de desórdenes en la sangre, tratamientos de anemias y otros padecimientos en donde se alterará la cadena de ADN dañada para reconstruirla como se había visto tan solo en las películas. Y no solo eso, si todo sale bien, este año se aprobará un fármaco para ayudar a pacientes con Alzheimer en donde la destrucción del cerebro será más lenta y menos dañina. Un gran avance que se sumará a otros tantos en este ciclo que apenas inicia. Cambios que, sumados a los que cada uno de nosotros haga, nos podría colocar en una sociedad con más conocimiento, con mejor calidad de vida y evolucionando para construir civilizaciones unidas, iniciando este 2023 que es un bebecito que acaba de comenzar. Cristal, ¿cómo te gustaría que se marcara este 2023? Híjole, pues sí, con avances tecnológicos, médicos sobre todo, ¿no? Este tema que platicabas, mi querido Quique, donde ya se siente que el futuro nos está alcanzando, Así ¿no? Es importantísimo. Sí. Vamos a ver qué está pasando. También tenemos un rezago educativo que hay que trabajar, y no solo en este país, sino a nivel internacional. El conocimiento nos ha probado durante estos 3 años que es la solución. Ahí deberíamos de apostarle, y si a eso le agregamos salud, ya lo demás es lo de menos. De acuerdo, mi querido Quique. Feliz 2023. Feliz 2023, por supuesto. Vamos ahora, si te parece, con Atalo Mata, a ver cómo están los precios de la gasolina, mi querido Atalo. Nos enlazamos con él al regresar de la pausa comercial. Usted no se vaya. Ya está por aquí, mi querido Atalo. ¿Cómo estás, Atalo? ¿Dónde te encuentras? Platícame.
Hola, Cristal, pues de una vez le entramos antes del corte comercial. Muy buenos días y feliz año a todos. La verdad es que hemos hecho un recorrido por algunas gasolinerías. Estamos aquí en la colonia Roma, muy cerca de Avenida Cuauhtémoc y de la colonia Doctores. Hemos hecho algunos recorridos y las gasolinerías, por lo pronto, ahorita que está iniciando el año, 2 de enero, pues están prácticamente vacías. La ciudad está muy tranquila, no es la actividad generalmente de lo que vemos todos los días con el tema de la gente que se dirige a sus trabajos o que va a la escuela, pero bueno, el diario oficial de la Federación ya había publicado en días recientes que iba a haber unas actualizaciones. Así como está llegando el 2023, pues hay actualizaciones en cuanto a costos de cigarros, por ejemplo, de refrescos. Hay unos ajustes que también pues incrementan los combustibles, en este caso la gasolina, el diésel. Y le pido a Gerardo Juárez, mi compañero camarógrafo, que nos muestre lo que estamos viendo en una de las estaciones de servicio, por ejemplo, de lo que te estoy platicando, que hay muy poca afluencia de consumidores, de vehículos, de automovilistas que llegan a cargar gasolina. Y mira, déjame comentarte que pues en cuanto a este incremento, pues se habla del impuesto especial sobre producción y servicios, que es el IEPS, que ya conocemos que se cobra para los combustibles, y pues ya el gobierno ha actualizado la cuota de la gasolina magna. Ahí vemos parte de los precios, ¿no? De cómo se comporta tanto la magna como la gasolina premium. La magna, que es la más usada en el país, de 5.49 pesos por litro a un monto de 5.91, lo que representa un incremento. Estamos hablando nada más del incremento, 7.8%. Así que la Secretaría de Hacienda dio a conocer estas actualizaciones de las que te hablo, Cristal, en las cuotas que se cobran por concepto del IEPS, tanto a la gasolina como al diésel, a los refrescos, a los cigarros, iniciando este año, y van a aplicar a partir de 2023. Ya se había anunciado, probablemente ya los precios ya recibieron este impacto. Esto por un lado, pero ya también hay que tomar en cuenta que hay subsidio por parte del gobierno, que esto permite, este estímulo fiscal, pues permite que los combustibles no se vayan a las nubes, ¿no? Entonces, a partir del 1 de enero, es decir, de ayer, y hasta el 6 de enero del siguiente año, digamos ya de 2024, se van a hacer estos descuentos a las cuotas por el impuesto IEPS que se cobra por litro de combustible. Incluso al diésel no se le va a cobrar ningún tipo de gravamen. El subsidio de alguna manera permite que no se incremente el costo. Y pues aquí, de lo que podemos ver, acuérdense que todo depende también de la marca de la gasolina y de la estación de servicio a donde la gente acostumbre ir, y del precio tanto de la magna, aquí está en 21.79, por ejemplo, y de la premium en 24.73. Es lo que podemos informarles de lo que hemos podido encontrar en las gasolinerías en este inicio de año. Así que pues se encuentra por ahí sí un ajuste en la actualización en los combustibles, pero pues por el otro lado está también este estímulo fiscal que ayuda a que la gasolina pues por lo menos se mantenga en un precio, Cristal. Muy bien, Atalo, pues muchísimas gracias por el reporte y que tengas un excelente día y 2023, por supuesto. Un abrazo para todos, gracias. El abrazo también para ti, y tenemos que hacer una pausa comercial. Al regresar, durante el fin de semana de Año Nuevo murió el Papa Emérito Benedicto XVI. Fue el primero en renunciar al cargo en 7 siglos. Regresando, platicamos de eso y demás. No se vaya. Continuamos, ya estamos de regreso aquí en Imagen Televisión, en Imagen Noticias, con Francisco Sea. Y mire, el Papa Emérito Benedicto XVI murió el fin de semana de Año Nuevo. Precisamente a un día de su muerte, el Vaticano publicó imágenes de los restos del pontífice, quien renunció, recordemos, a su pontificado en 2013.
La Iglesia Católica está de luto. Las campanas de la Basílica de San Pedro repicaron y cientos de personas se acercaron a la plaza para recordar al Papa emérito Benedicto XVI, fallecido el sábado a los 95 años. Lo supimos en el mismo momento en que estábamos de visita dentro del Vaticano y percibimos algo en el aire entre los monseñores que estaban allí dentro de que llegaba una mala noticia. Era algo esperado, pero la emoción era realmente tangible. En resumen, para nosotros fue un momento bastante emocionante. Lo recuerdo como un buen hombre y supongo que es inusual que decidiera retirarse, pero tomó la decisión correcta. Joseph Ratzinger, primer papa alemán de la era moderna, sustituyó en 2005 al carismático Juan Pablo II, de quien había sido su mano derecha durante un cuarto de siglo como jefe de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el antiguo Santo Oficio de la Inquisición. Desde la mañana del lunes, el cuerpo del Papa emérito estará en la Basílica de San Pedro, donde los fieles podrán acudir con sus oraciones para tener un último encuentro con el Papa emérito, saludarlo y despedirse de él. A un día de su muerte, el Vaticano publicó las primeras imágenes de los restos de Benedicto XVI, que reposan en una capilla del monasterio Mater Ecclesia, lugar que fue su hogar durante casi 10 años, tras haber renunciado a su papado. La muerte de Benedicto XVI ha suscitado reacciones en todo el mundo, entre ellos del arzobispo de Canterbury, jefe espiritual de la Iglesia Anglicana, que lo calificó como uno de los mayores teólogos de su tiempo. También el patriarca ortodoxo ruso rindió homenaje al considerarlo como un defensor de los valores tradicionales. Para la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, murió un gigante de la fe y de la razón, un gran hombre de la historia, a quien la historia no olvidará. El canciller alemán Olaf Scholz lamentó la pérdida de una figura notable que se caracterizó por su personalidad combativa. Y mire, estas imágenes que le vamos a presentar a continuación son en vivo de la Plaza de San Pedro, allá en el Vaticano, donde cientos de personas se han dado cita. Ahí vemos las imágenes, son totalmente en vivo, como le digo, es gente que va a despedir a Benedicto. Él fue, recordemos, el primer papa alemán de la era moderna y será recordado también como el primero en 7 siglos en renunciar en medio de intrigas, de escándalos que sacudían a la Iglesia Católica. Originario de Baviera, Alemania, Joseph Ratzinger se convirtió el 19 de abril de 2005 en el Papa número 265 de la Iglesia Católica y adoptó el nombre de Benedicto XVI. Estuvo en el cargo hasta su renuncia formal el 28 de febrero de 2013, cuando pasó a ser Papa emérito. Hacía 6 siglos que un Papa no renunciaba a su cargo. En 2022, a los 95 años de edad, la salud de Benedicto XVI se complicó por problemas respiratorios crónicos, estando en el convento Mater Ecclesiae del Vaticano, donde ha vivido apartado desde 2013, luego de su renuncia. Fue un consumado pianista y fue conocida su afición por Mozart. En 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, Ratzinger abandonó el ejército alemán y fue hecho prisionero por el ejército de Estados Unidos. En 1951 fue ordenado sacerdote. De 1959 a 1969 enseñó teología en varios colegios de Alemania. En 1969 fue vicepresidente y profesor de teología de la Universidad de Ratisbona en Alemania. En 1977 fue nombrado arzobispo de Múnich y cardenal por el Papa Paulo VI. En 1981 fue nombrado prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe por el Papa Juan Pablo II, de quien fue su principal asesor teológico. Ratzinger fue conocido por su apego a las misas en latín y a los dogmas de la Iglesia Católica. En 2002, Joseph Ratzinger fue elegido decano del Colegio Cardenalicio y fue elegido papa por 105 cardenales el 9 de abril de 2005. En 2006, Benedicto XVI presentó su primera encíclica tratando los temas del amor, la caridad y la política. En 2007 beatificó a 498 víctimas de la Guerra Civil Española de la década de 1930, siendo la mayor beatificación masiva de la historia. En 2008 pronunció un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ese mismo año canonizó a la Madre Teresa de Calcuta. En 2010, durante una misa en la Basílica de San Pedro, Benedicto XVI pidió perdón por los abusos sexuales dentro de la Iglesia y ese mismo año anunció el endurecimiento de sus leyes
sobre los sacerdotes involucrados en abusos sexuales. En 2012, Benedicto XVI visitó México y ofició una misa al pie del Cerro del Cubilete. Sorpresivamente, el 11 de febrero de 2013, anunció su renuncia como Papa de la Iglesia Católica, hecho que se concretaría oficialmente el 28 de febrero de 2013. Después de haber examinado repetidamente mi conciencia ante Dios, he llegado a la certeza de que mis fuerzas, debido a mi avanzada edad, ya no son aptas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino, fueron las palabras de Benedicto XVI. Luego de su renuncia, Joseph Ratzinger viajó al Palacio de Castel Gandolfo, donde permaneció hasta que se eligió el 13 de marzo al Papa Francisco como su sucesor. El 27 de abril de 2014, el Papa emérito asistió como invitado a la ceremonia de canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II. En febrero de 2022, en una carta emitida por el Vaticano, Benedicto XVI pidió perdón por su manejo de casos de abuso sexual por parte de sacerdotes durante su mandato como arzobispo de Múnich a finales de la década de 1970. El pasado 28 de diciembre, el Papa Francisco pidió oraciones por el Papa emérito Benedicto XVI, al señalar que se encontraba muy enfermo. Informó para Imagen Héctor Figueroa. Y en redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de Benedicto XVI y envió sus condolencias a la Iglesia Católica, al Vaticano y a los fieles de todo el mundo. En su mensaje aseguró: lo reconocemos por ser un prominente estudioso y teólogo destacado. Descanse en paz. En otras noticias, vea, en Yucatán se expiden actas de nacimiento, pero ya en sistema braille. Esta modalidad está disponible desde hace un año y continúa su difusión para que más personas con alguna discapacidad visual puedan tener su acta. Vea. Tiene discapacidad visual. Es la encargada de realizar las actas de nacimiento en sistema braille. Yucatán es otro de los estados que ya las emite y que beneficia a las personas con problemas de la vista. Me da muchísimo gusto también ser no solo beneficiaria, sino ser parte importante y portadora de esto y hacer las impresiones, porque el hecho de que también estén en tinta hace que sea realmente inclusivo, ¿no? Que realmente si yo tengo algún problema y no la puedo leer en ese momento, pues me la puedan leer, ¿no? Y también que si yo la puedo leer, no tenga ningún problema. El braille es un sistema de lectoescritura que permite a las personas con discapacidad visual acceder a esta información por medio de puntos en relieve. En lo que va del año, ya se emitieron 10 actas, pero esperan que más personas se enteren y lo soliciten. Uno de los ejes importantes es la inclusión de personas con discapacidad y hacer accesible en todos los sentidos todos los trámites del gobierno del Estado. Y uno de los trámites que todos y todas necesitamos, pues es la expedición de nuestras actas de nacimiento, que es el primer derecho al que cuando nacemos. Mari, quien aprendió a leer en sistema braille, espera que otras personas en la misma condición lo aprendan. Asimismo, piden que pronto se pueda incluir otros documentos personales a este sistema. Pues así importantes serían los trámites que tuviera que hacer una persona, ¿no? Por ejemplo, para solicitar algo, para los requisitos para solicitar, por ejemplo, tu credencial de lector, ¿no? O un pasaporte, ¿no? O una visa, ¿no? Los requisitos que requieran para hacer cualquier trámite. Estaría padrísimo que se los entreguen en sistema braille, como te entregan un papel y te dicen, a ver, lléname este formato, ¿no? O tráeme estos requisitos. Entonces, a ver, aquí está el formato en sistema braille, ¿no? Por ahora, el acta de nacimiento es el único documento oficial que pueden solicitar en sistema braille. Sin embargo, aseguran que trabajan en incluir otros documentos a esta modalidad. Con imágenes de Ángel Novelo, para Imagen informó Flor Castillo. Felicidades al gobierno de Yucatán. Mire, en otros asuntos fue dada de alta la pequeñita de 2 años que fue mordida por un murciélago en la comunidad de Palo de Lima, esto en Oaxaca. Fue descartado el desarrollo de rabia luego de permanecer 9 días bajo observación médica. Continuará bajo vigilancia en su domicilio hasta completar el esquema de vacunación correspondiente como medida preventiva. Recordemos que su hermano Lorenzo, de 7 años, falleció el pasado miércoles y Araceli, de 8 años, permanece en estado crítico. Y Cristal, aquí hay varias cosas que tenemos que retomar. Primero, ojo,
todavía no está comprobado al 100% que se haya tratado del murciélago que haya mordido a los 3. Incluso hay investigadores del Instituto de la UNAM que se especializan en murciélagos. Dice que esto es una situación muy complicada. Ojo también para las comunidades, no se vayan en contra de los murciélagos, no quieran hacer una matazón masiva para tratar de quitar este mal, porque esto podría desequilibrar el ecosistema y traería más consecuencias al ambiente y a las mismas comunidades. Y tercero, pues hay que cuidarnos mucho de los animales, ¿no? Oye, pero es increíble porque además recuerdo que alguna funcionaria salió a decir que habían sido atacados por un murciélago porque en la casa donde viven estos 3 pequeños, bueno, 2, lamentablemente uno ya perdió la vida, no tienen las ventanas, pero no tienen los marcos, vaya, ¿no? Está solo el hueco y que por eso es que presumían que que ingresó hasta la casa este murciélago, pero pues jamás hubo algo así cierto, es complicado. ¿no? Fue lo que dijo la funcionaria. Es posible, sí, pero es muy complicado que haya mordido a los 3. Hay que ver cómo se van a dar los estudios. ¿Y qué fue, no? Y sobre todo la importancia de las vacunas. Recordemos que venimos de un rezago de vacunación, no solo en cuestiones de rabia, sino en todo tipo. Entonces, de ahí la importancia de proteger a nuestros niños. Mi querido Quique, para los grupos de movimiento antivacunas, pues ahí están, ¿no? Los resultados. Es bien importante. Ahí está la fortaleza que puede tener un niño. La niña más pequeñita, por fortuna, ya salva la vida. El pequeñito de la mitad, de 7 años, es el que fallece. Vamos a ver cómo va a ir evolucionando su hermanita de 8. Y pues también hay que darle los recursos necesarios a las comunidades, sobre todo apartadas en este caso de Oaxaca, que tengan la facilidad de poder acceder a un sistema de salud en donde los niños puedan ser tratados con la mayor rapidez, ¿no? Sí. No sé, ¿a ti alguna vez te han vacunado para la rabia? Pues sí, seguramente ya en las fechas recientes no recuerdo que algún refuerzo. A mí me ¿verdad? acuerdo que de niño me mordió un perro y pues, como no se conocía de dónde venía, sí, te tocó. Te tocaba. Ya solo me tocó la que es cutánea en el estómago, pero antes sí eran bastantes vacunas alrededor del ombligo para poder tratar de mejorar. Eso le pasó a un amigo que fue mordido por una rata, fíjate. Imagínate. Al querer matar la rata dentro de su casa, fue mordido y tuvo que ir hasta Bien el importante, hospital hay que cuidar los animales, gatos y perros domésticos, obligatorio vacunar. Sí. Muchísimas gracias. Vamos ahora a Aguascalientes porque ahí hubo una fuga de gas en un departamento. ¿Y qué provocó esto? Una explosión que dejó 5 viviendas dañadas. Lo bueno es que no había personas en estas viviendas, no hubo lesionados, pero conozca el reporte. No se sintió tanto como explosión al principio, sino como si se hubiera estrellado algo, ¿no? Y se oyó como caían de este lado de la casa, como tierra, como piedras así, muy fuerte. En la casa se estremeció toda. Vaya inicio del 2023 tuvieron vecinos del fraccionamiento Los Cedros en Aguascalientes, luego de que se registrara una explosión por acumulación de gas en un departamento. Salí de inmediato y me asomé y ya vi que habían sido aquí en los departamentos. Estaba saliendo humo de la primer planta donde fue el estallido. Fue alrededor de las 7:30 de la mañana del domingo cuando se registraron los hechos en un edificio de departamentos en la calle Paul Harris, en donde afortunadamente en el lugar no había personas, ya que se encontraban de vacaciones. Y dicen los bomberos que estaba el boiler encendido. Y el piloto del boiler fue lo que hizo la explosión con la acumulación de gas que hubo. En total, por la onda expansiva resultaron dañados 5 departamentos, sobre todo en los cristales de las ventanas. En realidad me imagino lo peor y se lo dije hace un rato. Claro. Pensé que alguien había salido disparado por la ventana con la explosión. Claro. Pero lo bueno es que no había nadie allí en el departamento. Solo sí, pérdidas materiales y eso. Los habitantes de los departamentos dañados no se encontraban en el sitio, ya que se fueron de vacaciones o se fueron con otros familiares a festejar Año Nuevo, por lo que no hubo personas heridas o muertas, solo cuantiosos daños materiales. Con información de Carla Méndez, Imagen. ¿Qué pasa en el mundo? Ahora se lo cuento. El izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva prometió reconstruir Brasil al ser investido presidente por tercera vez. Durante la ceremonia, la Policía Militar de Brasilia también detuvo a un hombre que buscó ingresar a la toma de posesión con un cuchillo y fuegos artificiales. Vea. Luis Ignacio Lula da Silva fue investido ayer por tercera vez como presidente de Brasil. Prometo manter
defender y cumplir la Constitución. 20 años después de acceder al poder por primera vez, el izquierdista de 77 años asumió tras vencer en las elecciones al derechista Jair Bolsonaro. Lula fue proclamado junto a su vicepresidente Geraldo Alckmin ante el Congreso en Brasilia, donde prometió reconstruir Brasil sobre las ruinas del legado de su predecesor. Con la fuerza del pueblo y las bendiciones de Dios, vamos a reconstruir este país. ¡Viva la democracia! ¡Viva el pueblo brasileño! El mandatario también reafirmó su compromiso de reducir a cero la deforestación en la Amazonia. Nuestra meta es alcanzar la deforestación cero en la Amazonía y la emisión cero de gases de efecto invernadero en la matriz energética. La ceremonia y la posterior entrega de la banda presidencial estuvieron marcadas por la ausencia de Bolsonaro, quien viajó el viernes a Estados Unidos, 2 días antes de finalizar su periodo de gobierno. Es la primera vez desde 1985 que un mandatario saliente no pasa a la banda presidencial. A la juramentación de Lula sí asistieron una veintena de jefes de Estado, el mayor número para una toma de posesión en Brasil. Entre ellos estaban los mandatarios de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Honduras y Uruguay, además del rey de España, Felipe VI. Luego de la ceremonia en el Congreso, llegó el momento más esperado. Lula se dirigió en medio de una multitud hasta el Palacio Presidencial de Planalto, donde recibió la faja de los colores de la bandera nacional de Brasil. Desde allí se dirigió a unas 30,000 personas vestidas, en su mayoría de color rojo, el color de su partido, el de los trabajadores. Los actos de juramentación contaron con un dispositivo de seguridad inédito, hasta con 8,000 agentes movilizados. Los temores habían aumentado luego de que miles de seguidores de Bolsonaro se movilizaran en varias ciudades para rechazar el resultado de la elección y pedir una intervención militar. Lula se impuso a Bolsonaro en la votación del 30 de octubre con 50.9% de los votos frente a 41.1%, un resultado reflejo de una sociedad profundamente polarizada. Imagen. En otras noticias le cuento que la oposición de Venezuela removió a Juan Guaidó de la presidencia interina al no cumplir con sus objetivos. La derrota política para Guaidó, el rostro opositor al gobierno de Nicolás Maduro, ante la comunidad internacional, ocurre cuando la oposición planea unas elecciones primarias en las que definirá quién se enfrentará a Maduro en los comicios que esperan para el 2024. Y mire, en la víspera del Año Nuevo, el gobierno de Colombia acordó un cese al fuego con 6 meses con los principales grupos armados que operan en este país. Vea, es una buena noticia. Colombia acordó un cese al fuego con los principales grupos armados del país. El anuncio fue hecho por el presidente Gustavo Petro en la víspera de Año Nuevo. El acuerdo incluye al Ejército de Liberación Nacional, ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las autodefensas gaitanistas de Colombia y las autodefensas de la Sierra Nevada. El cese al fuego entró en vigor ayer, 1 de enero, se extenderá hasta el 30 de junio y será prorrogable según los avances en las negociaciones. Así lo indicó el mandatario en su cuenta de Twitter. La tregua bilateral era el principal objetivo trazado por el gobierno de Petro, que asumió el poder en 2022 como parte de su política de paz total, con la que quiere poner fin mediante el diálogo al conflicto armado de 6 décadas que persiste en el país pese a la disolución de la poderosa guerrilla de las FARC en 2017. El presidente indicó que habrá un mecanismo de verificación nacional e internacional del cese al fuego. La última insurgencia reconocida del país, el ELN, negocia con el gobierno desde noviembre. Los grupos Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central sostenían diálogos exploratorios por separado con delegados de Petro. Por su parte, las AGC son la mayor banda narco del país. Al igual que las autodefensas de la Sierra Nevada, están conformadas por remanentes de los paramilitares de extrema derecha que se desmovilizaron a principios de la década del 2000. Todos estos grupos suman más de 10,000 hombres armados, enfrentados en disputas por las rentas del narcotráfico y otros negocios ilegales, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Este instituto registró casi un centenar de masacres en 2022.
Y mientras unos buscan la paz, otros quién sabe qué sea lo que quieran. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, abogó por un aumento exponencial del arsenal nuclear de su país, que incluye el desarrollo de poderosos misiles de contraataque. Así lo indicó ayer la agencia oficial de prensa KCNA, citando la hostilidad de Estados Unidos y Corea del Sur. El informe de Kim indica que Pyongyang necesita producir en masa armas nucleares tácticas y desarrollar otro sistema de misiles balísticos intercontinentales, cuya principal misión es un rápido contraataque nuclear. Imagínense nada más. Cerramos con la información deportiva porque el Santos de Brasil rindió un homenaje a la leyenda Pelé con un espectáculo de drones y fuegos artificiales en la víspera del Año Nuevo. En el municipio de Santos, las calles se llenaron de gente deseosa de celebrar la memoria del ídolo, quien falleció el pasado jueves 29 de diciembre. Los drones formaron figuras que representaban a Pelé y su famoso estilo de juego, mientras que las pantallas mostraban imágenes de la difunta leyenda. Pelé se incorporó al Santos en 1956 y convirtió al pequeño club costero en uno de los nombres más famosos, además de marcar más de 1000 goles. Y ahora estamos viendo imágenes en vivo del Estadio Urbano de Caldeira, ahí en Santos, donde se estará realizando este funeral público. Serán 24 horas de este homenaje. Mañana el féretro dará un paseo por la ciudad hasta llegar al mausoleo, donde será sepultado en privado. Miles de aficionados estarán en esta ceremonia rindiendo el homenaje a posiblemente el mejor jugador en la historia del fútbol, o Rey Pelé. Muchísimas gracias a Andrés Ruiz. Y miren, la conferencia mañanera de este lunes, ya iniciando semana y año, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que a las 11 de la mañana habrá una conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, esto en Palacio Nacional, para informar sobre el motín ocurrido ayer en un penal de Ciudad Juárez, Chihuahua. Así que pendientes, a eso de mediodía es esta conferencia. Ya más tarde tendremos todos los detalles para ustedes aquí. Gracias, ya nos despedimos por hoy. Gracias. El primer programa del año. El primero. Mañana a las 5:45 de la mañana les esperamos.